Hola, ¿qué tal hermanos y amigos? Bienvenidos a este episodio especial de repaso de la lección. Qué bendición que me acompañen hoy. Durante toda esta semana estuvimos estudiando un tema crucial para nuestra vida de fe. La unidad en Cristo se llamaba el tema principal. A veces pensamos que la división es un problema moderno, pero hoy vamos a recordar que desde la iglesia primitiva ya era un tremendo dolor de cabeza. Así que prepárate un café, toma tu Biblia y acompáñame a repasar lo que el Señor nos enseñó día por día en esta semana. Día santo del Señor, oh cuán pronto en pasar, solo vino poco hay, ya lo vemos terminar, y volando al cielo va, fiel testigo allí será, y volando al cielo va, fiel testigo allí será, que informe llevará al celeste tribunal, de maldades hablará, de cuidado mundanal, oh de santa adoración, con Jesús en comunión, oh de santa adoración, con Jesús en comunión. Y pues bueno, queridos amigos, ¿qué les parece antes de tener esta plática, este repaso? Que seguramente tú también ya tuviste tu repaso el día de hoy para platicarlos con los hermanos el día de mañana en la iglesia, conversar, dar tus puntos de vista. ¿Qué te parece si antes de platicar hacemos una oración? Querido Dios misericordioso, Padre eterno celestial, gracias te doy, Señor, por esta semana. Esta semana, Señor, donde tú estuviste con nosotros, donde nos bendeciste día a día, Señor, donde nos protegiste, donde nos diste sobre todo salud, Señor, y vida, donde no faltó un alimento en la mesa, donde día a día nos escudriñaste, Señor, donde día a día también con el repaso de la lección, Señor, de escuela sabática, nos fuiste enseñando lo que quieres que aprendamos, Señor. Te pido, Señor, por todos los hermanos del mundo y por todas aquellas personas que no han querido acercarse a ti, Señor. Llénalos de tu amor, convéncelos, Padre, de que contigo todo es mejor. Gracias por esta semana, Señor. Gracias por todo lo que nos diste. Gracias por el trabajo, por la salud, por la vida de nuestras familias, Señor. Gracias, 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 Señor. Sin antes de pedirte, Señor, que perdones todas nuestras faltas y pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Y pues, queridos amigos, recordemos que el tema principal de esta semana se llama Unidad en Cristo. Ya muchos ya leímos lo del sábado, que era la entrada, ¿va? Pero vamos, queridos amigos, a hablar del domingo. El domingo el tema era el problema de los grupos cerrados en la iglesia, ¿se acuerdan? Con una conversación muy fuerte. Vamos a empezar con el domingo del 12 de julio. Ese día, ¿se acuerdan que pusimos el dedo en la llaga con el tema? El problema de los grupos cerrados en la iglesia. Pablo le escribe a los corintios porque se enteró que la iglesia se estaba fragmentando. Imagínate la escena. Unos decían, recordemos que decían, yo soy de Pablo, otro yo soy de Apolos, otro yo soy de Cefas. El apóstol usa una palabra muy fuerte en griego. ¿Sí se acuerdan qué palabra era? Gisma. ¿De dónde viene nuestra palabra gisma? ¿Qué significa? ¿Y qué significaba? ¿Sí se acuerdan? Recordemos que significa división total. ¿Y cuál es el peligro de esto hoy en día? Que a veces, queridos amigos, sin darnos cuenta, creamos bandos o camarillas, por así decirlo,
alrededor de líderes carismáticos o personas con las que simpatizamos más, olvidando que la iglesia no le pertenece a ningún ser humano. El fundamento bíblico clave aquí es en Corintios 1, 12 al 17, donde Pablo nos recordó que ninguno de estos líderes murió por nosotros en la cruz. De eso se trató el día domingo. Ahora vamos al día lunes. El día lunes 13 de julio, el tema se llamó Centrados en Jesús. ¿Se acuerdan de lo que se platicó también? En el centro Centrados en Jesús nos conectó directamente con el repaso total, casi de la semana. El lunes encontramos la solución exacta también. Pablo, en esta lección, Pablo dice en Corintios 1:10 algo hermoso: les ruego que hablen una misma cosa, que no haya divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y parecer. ¿Sí se acuerdan que platicamos eso? Pero ojo, esto no significa que todos tengamos que ser clones o pensar exactamente igual en cosas secundarias. ¿Qué significaba esto? Que nuestro punto de convergencia es Cristo, nadie más. El texto nos llama a tener el catártizo. ¿Sí se acuerdan de esa palabrita? Catártizo. Una palabra que recordemos que se usaba para restaurar o remendar redes de pesca rotas. Jesús es quien une nuestros hilos rotos. Si la iglesia se centra en líderes humanos, se cae. Pero si se centra en Jesús, permanece unida, así de simple. Eso leímos y estudiamos el día lunes, ¿sí se acuerdan? Vamos al martes. El día martes, el tema principal se llamaba sabiduría y madurez. ¿Sí se acuerdan que platicamos? El día martes 14 de julio, donde el estudio nos confrontó con nuestra propia madurez, ¿sí se acuerdan? El tema fue sabiduría y madurez. Repito, ¿por qué nos dividimos? Pablo da una respuesta que nos sacude por inmadurez espiritual. En 1 Corintios, recordemos 3, 1 al 4, les dice a los corintios que no les puede hablar como a personas espirituales, sino como a niños en Cristo. ¿Sí se acuerdan? Porque todavía hay entre ellos celos y contiendas. Cuando nos alimentamos de la sabiduría del mundo, buscamos competir, figurar y tener la razón. En cambio, la verdadera sabiduría de Dios se revela en la cruz, en lugar de sacrificio y entrega. El cristiano maduro ya no dice yo soy de este grupo, sino que entiende que todos somos simplemente colaboradores de Dios. Eso vimos ese día, ¿sí se acuerdan? Ahora vamos al día miércoles. El miércoles 15 de julio le dimos un giro a la perspectiva de liderazgo con el tema un servicio como el de Cristo. Aquí aprendimos cómo debemos ver a quienes nos dirigen. En 1 Corintios 4, 1 y 2, Pablo explica que los líderes son simplemente servidores de Cristo y administradores. Para ilustrar esto, el guión de la semana nos llevó a un texto precioso, Filipenses 2, 5 al 8. Nos invita a tener la misma mente de Cristo, quien no buscó su propio beneficio, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. La unidad real aparece cuando dejamos al orgullo a un lado y empezamos a servirnos los unos a los otros, tal como lo hizo nuestro Señor Jesús. Y finalmente llegamos al repaso del jueves 16 de julio y decía un estilo de vida que refleja la cruz. Hermanos, la cruz no es solo un símbolo para colgarse en el cuello, es un estilo de vida. La cruz tiene el poder de romper cualquier intento humano de manipulación o control. Cuando leemos 2 Corintios 11, 23 al 28, vemos lo que pasaron los apóstoles. Entendemos que el verdadero ministerio bíblico incluye estar dispuesto a sufrir por Cristo o dejar el orgullo y a soportar las dificultades con amor. El orgullo es la raíz de toda división en la iglesia. La cruz es la raíz de nuestra unidad. Y para cerrar nuestra semana de repaso, me quedo con la maravilla oración de Jesús en Juan 17, 21, ¿sí se acuerdan? Donde rogó al Padre y decía, para que todos sean uno,
para que el mundo crea. ¿Te das cuenta del impacto? Nuestra unidad no es solo para estar cómodos en la iglesia, es nuestro mayor testimonio para el mundo. Si nos ven divididos, el mensaje se debilita. Si nos ven unidos en amor, el mundo va a creer en Jesús, ¿verdad? Y por último, te dejo esta pregunta para meditar en este fin de semana. Pregúntate tú, miembro de iglesia, pregúntate tú, ¿qué puedo hacer yo en mi iglesia local para ser un agente de unidad y no de división? Solamente te dejo esa pregunta el día de hoy. En esta semana la lección estuvo fuerte y quisiera invitarnos a todos también, que debemos de ser la unión, no la división. Debemos de reflejar ese carácter de Jesús. Sabemos que a veces la humanidad nos gana esa humanidad, pero bien dice Filipenses, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece, ¿verdad? Entonces hay que poner primero a Jesús a levantarnos al día, y sobre todo mañana que vamos a la iglesia, que vayamos con ese corazón de unirnos. Y querido amigo, querido hermano, si en tu iglesia hay gente que te has dado cuenta que no ha ido, es el momento de hacer la unión de nuevo. Gracias por acompañarme en este repaso. Si te gustó, te invito a que lo compartas con alguien de tu iglesia o de tu grupo de estudio. Que Dios te bendiga grandemente y nos escuchamos en el próximo episodio.